Hola, en el video de hoy les quiero enseñar a tejer este cuello que está hecho a crochet y es en juego con el gorro que ya les enseñé a hacer en otro video. Lo que vamos a necesitar será lana gruesa de 4 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente unos 50 gramos en dos colores. También vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio. En mi caso, uno de 3.50 milímetros, pero pueden usar hasta 4 milímetros. Y por último, una tijera. Para comenzar, vamos a hacer un nudo. Y vamos a levantar una cadena de 120 puntos. Y esto será múltiplo de 4. 1, 2, 3, 4 y así hasta completar el total. Terminando la cadena, yo les voy a estar mostrando con una pequeña muestra, pero deben tejer el total. Hacemos una extra para girar, lazada y contamos 1, 2, 3. En el número 4 hacemos un punto alto. Sacamos hebra, pasamos por 2 y cerramos. Contando las del inicio, tenemos 2 y hacemos un tercero. 3 puntos altos, una cadena de separación lazada y en la base saltamos 1. En el siguiente repetimos 1, 2 y 3. Cadena de separación y repetimos. Esto es todo lo que vamos a hacer. 3 puntos altos, una cadena de separación y saltamos 1 en la base para que nos quede este espacio o ventana. Llegamos al final de la cadena, así nos habrá quedado, nos quedan estos espacios. Ahora levantamos 3 cadenas. Ese pertenece al primer punto, hacemos lazada, tejemos en el segundo y el tercero. Lo que vamos a hacer es repetir la misma línea que teníamos abajo. Cadena de separación, pasamos al próximo y repetimos los 3 puntos. 1, 2 y 3. Cadena de separación y pasamos al otro. Cuando lleguemos al final vamos a cortar la lana y cambiar de color. Una vez llegamos al final de esta segunda vuelta, cortamos la lana para iniciar con el próximo color. Si gustan pueden hacer el nudo y comenzar con el otro color, pero yo les voy a mostrar cómo es que yo uno los colores para si quieren hacerlo de esta forma. Cortamos aproximadamente unos 2 centímetros de largo. Vamos a desbaratar el último punto para que sea más fácil y lo vamos a amarrar de la siguiente forma. Colocamos una hebra por encima de la otra, damos una vuelta y una segunda vuelta. Esto para que nos quede el nudo bien firme y no se note demasiado. Ahora que ya lo tenemos así con 2 vueltas, pasamos por dentro, cerramos y apretamos. Cortamos lo que nos quedó. Y ya este nudo nos quedó bien firme, no se mueve y queda bastante disimulado. Completamos la cadena que habíamos terminado y ya quedamos con el color rojo pegado a este lado. Giramos, vamos a hacer un punto bajo y 1 y 2 cadenas. Esto pertenece al primer punto alto. Lazada, en el siguiente hacemos 1. Ahora hacemos una cadena de separación, hacemos el tercero, lazada y vamos a hacer un punto alto pero largo. Lo vamos a unir hasta la parte de abajo. Tomamos así, metemos el gancho, sacamos la hebra y la estiramos a la misma altura de las que teníamos. Pasamos por 2 y cerramos. Nos quedó un punto alto pero más largo que los demás. Lazada, tejemos el primero, cadena de separación,
Nos pasamos al último. Saltamos este que está en el centro y pasamos a este. Hacemos un punto. Nos vamos de nuevo hasta el espacio en la parte de abajo. Sacamos, lo estiramos a la altura. Pasamos por 2 y lo cerramos. Volvemos una vez más. Hacemos el punto. Cadena de separación. Saltamos este y repetimos. Esto es todo lo que vamos a hacer hasta el final. Llegamos al final y vamos a hacer lo mismo que hicimos en este lado. Todo lo que hagamos al inicio lo hacemos al final. Cadena de separación. Hacemos un punto alto y en la cadena final, la que está escondida, tejemos el último punto. Y ya nos quedó exactamente igual. Vamos a repetir una segunda vuelta en color rojo. Giramos, hacemos un punto bajo en ese lugar y 1 y 2 cadenas. Ya tenemos el primero, repetimos el segundo. Aquí ahora tenemos cadena de separación, pues así lo vamos a mantener, una cadena de separación y tejemos en estos 3 puntos sobre punto. Tenemos 1, 2 y 3. Ahora corresponde cadena de separación, la mantenemos así, luego 3 puntos, cadena, 3 puntos, hasta que lleguemos al final. Cuando lleguemos al final, cortamos la hebra, como les mostré con el color blanco, y unimos una vez más el color blanco. Ahora que ya tenemos el color blanco, giramos en ese mismo lugar. Hacemos un punto bajo y 2 cadenas. Pertenece al primer punto. Y tenemos el segundo. Ahora vamos a repetir este punto en estos 2 espacios. Cada vez que tengamos 2 espacios, repetimos este punto. Nos vamos hasta el último de abajo. Sacamos la hebra y la estiramos a la altura. Pasamos por 2 y la cerramos. En el próximo hacemos un punto. Y ya tenemos el motivo de color blanco. Ahora hacemos una cadena de separación y saltamos el punto. Vamos a este, hacemos 1, nos vamos al espacio a la parte de abajo, sacamos, pasamos por 2, cerramos y luego el tercero. Esto será todo lo que vamos a estar repitiendo. Se compone de 2 vueltas, una vuelta para hacer lo que sería este punto alargado y una vuelta para hacer lo que sería la base para la siguiente línea. Llegamos al final y repetimos lo que hicimos en la vuelta de color rojo. Luego volvemos a cambiar el color a rojo y repetimos las 2 de color rojo y así vamos a estar haciendo hasta que alcancemos el tamaño o largo deseado. Cuando completemos el grueso deseado, en este caso tiene 2, 4, 6, 8, 10 vueltas y son aproximadamente 14 centímetros. Y el largo total, unos 85 centímetros. Ya estará listo. Ahora solamente hacemos el nudo y cortamos la lana. Vamos a armar de la siguiente forma. Lo colocamos hacia el frente, cruzamos esta parte y luego la otra encima. Esto lo pueden hacer de 2 maneras. Ponerle 1, 2 y 3 botones en este lado, luego unos 3 hacia el otro lado. Este va a quedar suelto porque por aquí vamos a colocar la cabeza, o también lo pueden coser. En mi caso yo lo voy a estar cosiendo. Tomamos una hebra de lana y vamos a coser toda esta parte. Cuando lleguemos a la punta, cosemos hacia arriba. Para comenzar a coser nos aseguramos de que esté exactamente en la esquina, que nos quede bien derecho para que no se vea feo. Tomamos una aguja lanera y la hebra de la lana. Comenzamos en la parte de abajo y tomamos el punto de arriba. Como vamos a estar usando la misma lana, no se van a ver las puntadas, no tienen que quedar perfectas, pero también lo pueden hacer con hilo y aguja o ayudarse con el gancho. Vamos a ir pasando una vez
hacia la parte de abajo y uno hacia la parte de arriba. Así vamos a estar haciendo hasta que lleguemos a la esquina. Cuando lleguemos a la esquina, cosemos hasta el otro extremo y cortamos la hebra. Terminamos de coserlo, toda esta parte. Ahora solo nos queda decorarlo. Yo voy a estar utilizando una flor y 2 hojas. Ya se las enseñé a hacer en otros videos. Les voy a estar dejando el enlace en la cajita de descripción por si gustan hacer una igual. Y si no, pueden colocarle la de su gusto o dejarlo en esta forma que también se ve muy bonito. Vamos a coser primero las hojas con unas cuantas puntadas y luego la flor. También lo pueden pegar con algunos puntos de silicona caliente. Una vez listo, así será como nos habrá quedado. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like. Si aún no están suscritos al canal, no olviden hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en el próximo video.